Hola jóvenes, soy Simón, su profesor de inglés. En el día de hoy les vengo a enseñar cómo hacer oraciones en pasado con el verbo to be. Es importante que recuerden que pasado es todo lo que a la fecha se ha realizado. Pero, ¿cuál es el verbo to be en pasado? Was, were. ¿Y qué traduce was en castellano? Estuve, estaba. Were traduce estabas, estábamos, estaban, estuvieron. Y solamente vamos a ver la forma afirmativa del verbo to be en pasado. Antes de empezar a construir oraciones con el verbo to be en pasado, was y were, es importante conocer los pronombres personales. Los pronombres personales en inglés se dividen en dos grupos, un grupo singular y un grupo plural. Los pronombres singulares son I, yo, he, él, she, ella, it, eso, cosa. Pronombres plurales, we, nosotros, nosotras, you, tú, usted, ustedes, they, ellos, ellas. Los pronombres singulares I, he, she, it siempre van a utilizar el verbo to be en pasado was. Los pronombres plurales we, you, they van a utilizar el verbo to be en pasado were. Esto es supremamente importante porque nunca va a variar. Se tiene que mantener este esquema en este orden, ¿ya? Ahora nosotros vamos a hacer oraciones afirmativas con el verbo to be en pasado was, were. Una oración afirmativa en pasado to be tiene que tener un pronombre personal I, yo, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, nosotras, you, tú, usted, ustedes, they, ellos, ellas. Tiene que tener un to be en pasado. Recuerda que el to be en pasado es was, were. Y finalmente tiene que tener un complemento. Mira, este complemento que está aquí en castellano traduce en clase ayer. Este es el verbo nacer. Nació en el año 2000. Aquí divertido. Aquí dice en Perú el año pasado. Nació en 1970. Entonces, esta oración se va a completar, si te das cuenta, con el verbo to be en pasado. Entonces, el primer pronombre es I. ¿Cuál verbo me sirve? Was o were. ¿Lo recuerdas? Era was. Y lo escribimos aquí. ¿Qué traduce? Yo estuve, mira lo que traduce el verbo was. Yo estuve en clase ayer. El segundo, he, ¿cuál es el verbo que me sirve? Was o were? Was. Mira, él estuvo en clase ayer. Muy sencillo. Ahora, she, ella, ¿cuál es el verbo to be en pasado? Was o were. ¿Lo recuerdas? Muy bien. El verbo to be es was. Ella nació en el año 2000. Aquí, it, ¿cuál verbo me sirve? Was o were. Me sirve was. Mira, eso
estuvo divertido. Eso fue divertido. Si tú te das cuenta, este grupito de pronombre eran pronombres singulares. No se te olvide de que los pronombres singulares, el verbo to be que les sirve es was. Súper importante. Ahora veamos los pronombres plurales. Nosotros, ¿cuál es el verbo to be en pasado de nosotros? Was o were. Es were. Nosotros estuvimos en Perú el año pasado. Aquí, you, ¿cuál es el verbo en pasado para you? Was o were. Fácil. Es were. Entonces, tú estuviste en Perú el año pasado. También traduce, ustedes estuvieron en Perú el año pasado. El último, they, ellos, ellas. ¿Cuál es el verbo to be en pasado para ellos? Were. Muy fácil. Entonces, they were born in 1970. Ellos nacieron en 1970. Repite conmigo. I was in class yesterday. He was in class yesterday. She was born in 2000. It was funny. We were in Peru last year. You were born in 1970. They were born in 1970. Y así hacemos oraciones afirmativas con el verbo to be en pasado. Finalmente, existen un grupo de palabras en inglés, al igual que en castellano, que siempre se refieren al pasado. Fíjate bien. Last month, mes pasado. Last year, año pasado. In 1970, una fecha del pasado. Yesterday, ayer. Last weekend, fin de semana pasado. 25 years ago, 25 años atrás. Y eso sería todo.